La mañana el abogado constitucionalista y académico de la Universidad Alberto Hurtado, Tomás Jordán. ¿Cómo estás, Tomás? Muy buenos días, gracias por recibir esta llamada. Hola, buen día, gracias por el llamado también. Sí, más que una llamada es una conexión de Zoom, la verdad, pero bueno, se entiende Sí, a qué nos referíamos. Eh, Voy a preguntar, porque el objetivo de esta entrevista es preguntar por la acusación constitucional contra el delegado presidencial, pero antes de eso, ¿cuál es tu opinión, Tomás, en tanto académico respecto al diseño institucional, al funcionamiento, al sentido razón y razón de las acusaciones constitucionales, así como está establecido? uy, una gran pregunta. Mm, ¿Por qué lo digo? Porque desde el mundo constitucional, siempre la acusación constitucional ha sido mirada y pensada como una herramienta de última ratio. Me mm, refiero a un instrumento que está en la Constitución, que busca evitar el abuso del poder y básicamente evitar que se vulnere la Constitución y la ley. Pero para eso, si uno mira la Constitución, hay varios elementos de diseño que permiten ir siendo serio en el uso de la acusación. Y me voy a referir. Por ejemplo, están las comisiones investigadoras, está que los parlamentarios, la Cámara de Diputados pueda requerir antecedentes, están las interpelaciones. Por lo tanto, si uno tuviera una situación, y tú hablabas de una sociedad polarizada, ujú, fragmentada, por lo tanto, cuando estamos en tiempos de polarización, este diseño institucional opera más bien de acuerdo a las coyunturas, mm. opera coyunturalmente. Por lo tanto, una herramienta que debería ser la última en utilizar por parte de los parlamentarios se ha transformado muchas veces en el gobierno pasado y en este gobierno, con distintas oposiciones, en una herramienta de ataque a los gobiernos de turno. Ya llevamos 8 acusaciones, si no recuerdo mal, en este gobierno. Por lo tanto, pasa que la acusación, al final del día, se transforma en una herramienta rápida, mediática, para generar una noticia política de acuerdo a una coyuntura muy particular, que además no cumple ninguna finalidad porque se han rechazado todas las acusaciones. Sí, Y eso nos habla de un clima político de donde el diseño institucional pasa a un segundo plano. La política, las normas jurídicas siempre van detrás de la sociedad y van detrás de la política. Por lo tanto, aquí lo que se hace es utilizar un instrumento constitucional para fines muy particulares. sí. Tomás, voy a decir una obviedad, ¿no? Las acusaciones constitucionales en el papel existen para que los parlamentarios defiendan la Constitución, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, sí. Pero entonces no termina siendo para eso. Entonces uno podría concluir, lo digo desde fuera del derecho, ¿no? Y ahora te pregunto Ujú. como una persona del derecho. Uno debería concluir entonces que la herramienta está mal hecha porque no cumple el propósito para el cual existe, ¿o no? Eh, lo que pasa es que la herramienta, a mi juicio, no está mal hecha, está mal aplicada, que es ¿Ya? distinto. Cuando tú aplicas una herramienta para los fines que no fue creada ni institucionalmente establecida, se produce una distorsión de la misma. Pero eso se ha venido produciendo en el sistema político hace años, hace rato, por decirlo así. Me voy a referir, por ejemplo, el no respeto de las urgencias presidenciales. La herramienta está bien diseñada, lo que pasa es que si aterriza en un hábitat en el cual está muy fragmentado, muy politizado, muy polarizado, y por lo tanto se utilizan los instrumentos que tiene la Constitución de una forma distinta a la cual fueron diseñadas para otro tipo de coyuntura política. Eh, Se podría corregir, lo que pasa es que ahí siempre está la discusión de diseño institucional, pues si tú Mm. tienes que ir corrigiendo las instituciones de acuerdo a tus propias coyunturas o tienes que tratar de que el sistema político en algún momento, con algunos incentivos, empiece a operar de otra manera. Me voy a referir. Una cosa que uno podría decir, bueno, está mal diseñada y por lo tanto hay que poner una regla que no se pueda utilizar antes de una comisión investigadora, antes de una interpelación, ok, hacer un camino. Podría ser. Pero lo más probable es que en una coyuntura compleja que vivamos en el futuro próximo, parecida a esta polarización que hemos vivido estos últimos años, que se busque una vía, una forma para bordearla. Voy a poner un ejemplo distinto, pero que explica esto. Hay mucha voluntad y ha existido el último año, mucha
se le ha puesto cabeza al diseño institucional sobre cómo evitar el discolaje, cómo evitar lo indisciplinado en el Congreso, y por ejemplo se creó la ley antidíscolo. Y los díscolos renuncian antes que se le aplique la ley en general. Entonces, aquí hay una mezcla entre diseño institucional y cultura política que no están conciliándose, no están habitando al mismo tiempo. Entonces, ¿se podría corregir? Sí. Pero si estamos viviendo tiempos polarizados, de polarización, el informe del PNUD del año pasado, 2024, lo decía claramente. Las herramientas institucionales van a ser tributarias de esa polarización. Además, en un sistema político en que elegimos por persona y por lo tanto hay un individualismo parlamentario que cada vez es más profundo. Lo digo así porque en el fondo nuestro Congreso es una sumatoria de líderes individuales, y eso es muy difícil de contener con reglas institucionales, a menos que cambies la regla del sistema electoral, que yo creo que no hay piso para ello. No sé si me explico. Sí, no, muy bien, Tomás, y yo creo que esto nos lleva a un tema más profundo. Me voy a disculpar porque esta entrevista se supone que era de coyuntura, pero no importa, mejor nos salimos un poco y después volvemos, porque sí. O es de coyuntura en el sentido más profundo, ¿no? Se supone que las instituciones y la democracia existen para resolver los conflictos que se producen en la sociedad, ¿no? Pero a la luz del diagnóstico que tú estás haciendo, lo que estaría ocurriendo en Chile es que las instituciones y la democracia son utilizadas para perpetuar conflictos o para agudizar conflictos, no para enfrentarlos y resolverlos. ¿Qué paralelo podrías hacer entre esto que yo estoy mencionando, que a su vez es complemento de lo que tú decías, y la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en la democracia? Puta, ya, es que ahí entraba en profundidad. Sí. Lo que pasa es que, a ver, las instituciones, la democracia, las elecciones, tienen por objeto limitar el poder, y ese es el fin de la Constitución y el final del día de todas las instituciones, ¿okay? Controlar el poder, fijarle sus funciones, lo que tienen que hacer. Por lo tanto, si tienen que hacer algo, no pueden hacer otro, evitar ese abuso del poder, contenerlo. ¿Okay? Y eso se llama institucionalizar el poder. Y por lo tanto, en vez de que gane el más fuerte, se compiten por elecciones. ¿Ya? Ese es un fin muy claro desde el punto de vista de la teoría institucional. El problema es que esta teoría institucional siempre está abordada por distintas teorías políticas de cómo se entiende la política. Y yo diría, tratando de no pecar de simplista, pero que hay dos formas de mirar esta política. ¿Okay? Una política como conflicto, es decir, donde el espacio de la política es el lugar donde el conflicto se tiene que situar y desarrollar. Generalmente son las posiciones más polares las que tienen esta mirada de la política, y por lo tanto el espacio democrático es un espacio donde el cual estas posiciones se encuentran y disputan entre sí polarmente. Y otra mirada en la cual la forma de mirar la democracia y las instituciones es una vía una vía pacífica para procesar ese conflicto, y por lo tanto se resuelven cosas. ¿Okay? Las elecciones deciden quién gana. Y el Congreso, bajo esta teoría, debería ser un lugar donde las demandas ciudadanas se procesen. No solamente el conflicto tenga un espacio donde encontrar, ese lugar donde se disputa. ¿Okay? Si lo ligamos a lo que acabo de decir al Congreso, dos formas de mirarlo. Una, donde el Congreso es un lugar donde se procesan demandas ciudadanas y por lo tanto hay demanda, entra al sistema político y sale una respuesta que es mucho más institucionalizada. Y la segunda es que ese Congreso en realidad es un lugar donde todos los distintos, con distintas posiciones, se tienen que encontrar y disputar el espacio. Lleve o no un procesamiento de demandas ciudadanas. ¿Okay? El gran problema que el segundo modelo, como no tiene por objeto primario procesar demandas ciudadanas, se produce un conflicto entre ciudadanía, una distancia entre ciudadanía y representante. Claro, porque no son es solo representantes la pluralidad, claro, que llevan a cabo una dinámica autorreferida, ¿no? Así es. Entonces, se produce un fenómeno de la frustración de la ciudadanía, porque sus demandas son o no son procesadas, o son procesadas muy lentamente. Como nosotros hemos tenido un sistema político que ha tendido a la fragmentación en los últimos años, podemos dar el ejemplo, por ejemplo, de la reforma de pensiones, que se demoró 10 años en ser procesada por el sistema político.
¿Ok? Entonces, el problema de eso es que son dos formas de mirar la política y mirar las instituciones que no necesariamente se encuentran y que existen en la realidad. Entonces, que se expresaron en las convenciones constitucionales, cómo miraban el sistema político, que se expresaron en el Consejo Constitucional y se expresan hoy día en el Congreso. Sí. Por ejemplo, cuando se discute la reforma del sistema político, ¿cuáles son estas dos posiciones? Se ven claramente. Lo que se llama la tensión entre gobernabilidad y representatividad. Gobernabilidad se refiere a que ojalá el Congreso y el sistema político procese demandas ciudadanas, porque ese es su rol. El sistema político tiene que... hay asuntos que entran y tienen que ser resueltos. En cambio, que los que abogan por la representatividad legítimamente tienen otra mirada de la política y de lo político. Es que las distintas fuerzas tengan cabida en el espacio público. Y ese espacio sería el Congreso. Por lo tanto, entre más concurran en representación, sería mejor para el sistema. El problema de eso es que procesa o hace más dificultoso el procesar las demandas de la ciudadanía. Uh-huh. Entonces es una opción que el sistema tiene que tomar. El problema nuestro es que está tensado por esas dos visiones y está como neutralizado, neteado, por llamarlo de alguna manera. Sí. Estamos conversando con el profesor Tomás Jordán. Bueno, apliquemos toda esta conversación a lo más doméstico y literal, que es la acusación contra el delegado presidencial Gonzalo Durán. Parto por constatar algo, en la misma línea de lo que venimos conversando, Tomás. Salvo excepciones, que el tiempo las muestra además cada vez más honrosas, las acusaciones constitucionales se votan alineadas políticamente, ¿no? Sí. Ya el oficialismo ha dicho que los parlamentarios oficialistas han dicho que no tiene mérito y los de oposición dicen que sí la tiene. Bueno, uno puede deducir rápidamente entonces que el mérito de la acusación constitucional pasa a segundo plano en las acciones de los parlamentarios que tienen que pronunciarse. Bueno, ¿cómo ves eso aplicado al caso de Durán? Sí, a ver, hay una regla general que no me parece errada, sí, porque tiene que ver con el gobierno y la oposición. ¿Ok? Sí. Una acusación constitucional o una herramienta de fiscalización que recae en el Congreso Nacional, en general va a ser ejercida por la oposición. Eso no, ¿por qué razón? Porque al final del día la oposición, cualquiera sea en cualquier momento, examina el devenir del gobierno. El problema de esto es que se transforma en una herramienta, y lo hablábamos justo al comienzo, de coyuntura, en este caso un año electoral, en la cual las acusaciones que hemos visto y vamos a ver en los próximos meses seguramente tienen que ver necesariamente con generar una noticia política coyuntural con fines electorales. Eso es lo que ha pasado en general en la acusación en los últimos años de gobierno. Uh-huh. Entonces, cuando caemos en el caso del delegado Durán, es más palpable a mi juicio, porque tenemos que el delegado presidencial es objeto de la acusación. Pero si uno mira el apartado de la Constitución que trata la acusación con los delegados, dice por infracción a la Constitución. ¿Okay? Y si nos vamos a las atribuciones de los delegados, dice expresamente que la atribución principal del delegado es coordinar los servicios públicos del gobierno en la región. ¿Okay? Uh-huh. Por lo tanto, incluso con la entrada en vigencia en abril del Ministerio de Seguridad Pública, la seguridad pública está en el Ministerio de Seguridad Pública y en los seremis de Seguridad Pública. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, la pregunta es cómo una persona que tiene a su cargo la coordinación de los distintos servicios públicos va a terminar siendo el responsable de una situación en la cual interviene la policía, el Ministerio de Seguridad Pública, el delegado, pero ¿cuál es la traza? Es que el único acusable entre el seremi y el delegado es el delegado, no es el seremi. Uh-huh. No obstante, legalmente ser responsable de la seguridad hoy día es el Seremi de Seguridad Pública. Entonces, al final, la coyuntura se mete en ese diseño y dice, ok, como no podemos acusar al Seremi, vamos a acusar al delegado. Uh-huh. Y ayer el delegado fue al Congreso, ayer creo que fue, y expresaba, yo leí lo que él comentó, y al final dijo, mi rol es de coordinar, y los servicios públicos estaban coordinados, de manera tal que su función constitucional, y habrá que verlo en detalle, porque otros dirán que no estaba
correctamente coordinado, pero quiero decir que no era necesariamente el control de la seguridad pública. Eso está radicado en un ministerio particular, en unas autoridades particulares. Entonces, volviendo al punto, la coyuntura política electoral, frente a un hecho lamentable de la muerte de 2 personas jóvenes, lleva a que el Congreso diga, ok, ¿a quién hacemos responsable políticamente esto en una coyuntura que nos permita traer un rédito político? Y ahí es donde las instituciones se distorsionan, con fundamento o sin fundamento. Y ahí es donde la razonabilidad, por llamarla de alguna manera, en que la razón que permita, que exija fundamento, es donde los diputados se tienen que tomar en serio la acusación. Es decir, si tiene fundamento, si tiene una explicación, o es solamente un uso de una herramienta que la Constitución le otorga. ¿Y esa autopregunta cómo se contesta, Tomás? Porque cuando uno retóricamente se hace una pregunta, siempre tiene una respuesta. Lo que pasa es que hay 2 respuestas. Ya. Ahí está la respuesta que es que los diputados y diputadas se toman en serio su función, y lo digo en el sentido de examinar si realmente esa persona puede ser acusable por una atribución que en realidad le compete a otra autoridad, o la coyuntura electoral es tan fuerte que al final cruza esa barrera de lo que podríamos llamar de lo razonable, y al final se transforma en una consecuencia de las circunstancias. Y yo creo que a veces pasa lo primero y a veces pasa lo segundo. Me refiero, por ejemplo, la acusación constitucional contra los 2 ministros contra 3 ministros de la Corte Suprema. La de la ex ministra Vivanco estaba altamente fundada porque había muchos antecedentes, ¿ok? Pero respecto, por ejemplo, del juez Muñoz, que había antecedentes, no se le permitió la prueba. Pero la otra estaba llena de pruebas. Entonces, en una misma acusación, que eran triple, nosotros podíamos ver las 2 caras de la moneda. Una cosa muy coyuntural, una cuestión muy coyuntural, juez Muñoz, y una cuestión muy razonada y muy fundada, la ex ministra Vivanco. Sí, lo cual es grave. Sí, lo cual es grave además para la credibilidad de las instituciones y de la misma figura, porque hubo muchos que pensaron que esto se debió más a una venganza por el rol del juez Muñoz en investigaciones de violaciones a los derechos humanos en la dictadura que por su eventual infracción a la Constitución. Entonces se degrada el instrumento, ¿no? Tal cual. Lo que pasa es que ahí es donde que tú ocupaste una palabra que se llama la credibilidad. Y ahí está ligado a una cuestión que es lo complejo, que es la legitimidad de las instituciones, que es la creencia en las instituciones. Entonces, cuando nosotros mal utilizamos herramientas, la gente obviamente que pierde credibilidad en el Parlamento, en el uso, no solamente la herramienta, porque no tiene por qué comprenderla completamente, sino en una especie de espectáculo público respecto de la persecución de autoridades, con o sin razón, porque eso es el problema. Que si todas las acusaciones fueran fundadas, nosotros diríamos, ok, podríamos discutir el mérito, decir, no me parece, okay, que no me parece tan acusable, no, pero cuando no son infundadas, es cuando se empieza a producir la deslegitimación del sistema y de la institución, es decir, la no creencia en esa institución. Entonces, el problema hoy día de nuestro sistema político es que camina o se mueve en esas 2 aguas, en el agua de la razonabilidad, en el agua de lo fundado muchas veces, pero al mismo tiempo hay casos en que cae en este espacio de más bien de la coyuntura, de sacar un rédito político, y ahí es donde al final del día sigue la delegitimación del Congreso, porque uno puede exigirle a los diputados que van a presentar la acusación es que la funden, y a los diputados que la van a votar, diputados y diputadas, que expresen razones por la cual le parece que el delegado incumplió su deber de coordinación, que es el deber que la Constitución le impone. Pero eso no ha sido así. Lo que hemos escuchado hasta ahora, a menos que se presenten pruebas, es que él sería el responsable del fallecimiento de estos 2 jóvenes, porque de fondo ese era su trabajo. Pero si uno examina especialmente las atribuciones del delegado, van por otro camino hoy día. El gobierno interior, el orden del gobierno en las regiones, la coordinación de los servicios públicos, y está el Ministerio de Seguridad Pública y los Ceremi de Seguridad Pública. Por lo tanto, vemos, como yo te decía, como el Ceremi no es acusable, la idea aparece en contra del delegado. Entonces, es un modelo que estamos viviendo donde a veces
la ética de la responsabilidad cede un poco por estas circunstancias, sobre todo en tiempo electoral. Sí. Tomás Jordán, abogado, profesor, muchas gracias por esta conversación y que tengas un buen día. Bueno, y por la gentileza habitual, Tomás, con nuestro medio. No, muchas gracias. Buenísima la conversación, así que encantado. Sí, lo mismo pienso. Gracias, Tomás. Buenos días. Son las 8:32, breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación.